Renata se levantó antes de que saliera el sol. La casa estaba callada, pero la cocina guardaba el calor de la noche. El pan que su mamá había horneado a medianoche todavía olía a vainilla y canela. Renata se miró en el espejo del tocador y notó las ojeras. No eran de tristeza, sino de nervios. Se puso la bata blanca, acomodó el cabello en un chongo improvisado y respiró hondo. Hoy se casaría con Sergio, el hombre que muchos consideraban un buen partido. Traje a la medida, sonrisa segura, trabajo en bienes raíces. Doña Tomasa, la tía abuela que la había criado desde niña, tocó la puerta con suavidad. «Mi cielo, el agua para el café ya está hirviendo», dijo. Renata sonrió. Llevaba meses soñando con esta frase simple, con la rutina que se volvería su vida compartida. «Gracias, tía», respondió, y se preguntó por qué esa alegría traía también un pellizco en el pecho. Bajó a la cocina. Sobre la mesa había conchas recién horneadas, mermelada de guayaba y un florero con azahares. Doña Tomasa le tomó la cara entre las manos. «Hoy tú eliges, Renata. No te olvides de ti». Renata asintió. La frase se le quedó pegada al corazón como si fuera una nota escrita con lápiz sobre la palma. «No te olvides de ti». El camino al templo era corto, pero el chofer dio una vuelta larga para agarrar sombra, explicó. Renata miró por la ventana. La colonia despertaba despacito. Un señor abría su puesto de jugos. Una señora barría la banqueta. Unos niños corrían detrás de un balón. Renata repasó mentalmente los votos que guardaba en su bolso. Había escrito palabras sencillas: respeto, cuidado, paz. Le daba risa pensar que una vida podía resumirse así, pero en el fondo estaba convencida de que lo fundamental no necesitaba adornos. Sergio le había dicho la noche anterior que llegaría temprano a la iglesia, que todo estaría listo. Le prometió flores blancas, música bajita, una ceremonia sobria. «Como te gusta, reina», dijo por teléfono, con ese tono a la vez encantador y apresurado que Renata había aprendido a interpretar como señal de que él estaba resolviendo 1000 cosas. Pensó en su vestido, no tan ceñido como los de revista. Se lo probó una última vez con la mirada y decidió que estaba hermosa a su manera. «El cuerpo es casa, no vitrina», se repitió. La iglesia estaba llena. Tías con peinetas brillantes, primos inquietos, vecinos curiosos. La comitiva de Sergio ocupaba las primeras bancas. Renata avanzó del brazo de doña Tomasa, y cada paso se le hizo un latido. La alfombra roja parecía más larga de lo normal. Las luces desprendían un brillo amable sobre los vitrales, y por un momento, Renata creyó que el día sería perfecto. Vio a Sergio en el altar, impecable. Él sonrió con los labios, no con los ojos, pero ella decidió no leer demasiado. Los murmuritos en el fondo del templo eran el ruido normal de cualquier boda, pensó. Cuando el coro entonó un canto suave, Renata sintió que el corazón le regresaba al lugar correcto. Justo antes de que el padre les pidiera los votos, Sergio se inclinó y con una sonrisa que parecía amable dijo: «¿Podemos hablar un segundo? Allá detrás». Renata dudó pero asintió. El padre, confundido, hizo un gesto de pausa. Los padrinos intercambiaron miradas. Doña Tomasa frunció el ceño. En la sacristía, lejos de la vista de todos, Sergio cambió el rostro. Su voz se volvió baja, casi sin aire, pero con filo. «Mira, Renata, quiero ser claro», dijo. Ella se preparó para un secreto íntimo, un miedo, algo de vulnerabilidad. Lo que vino fue un golpe seco. «Yo me iba a casar por tu dinero», soltó Sergio sin rodeos. «Además, estás gorda». Las palabras cayeron una a una, duras, como si hubiera estado ensayándolas frente al espejo. Renata no entendió al principio. «¿Qué?», preguntó con la boca seca. Sergio dio un paso atrás, como si ya quisiera salir. «Se me hizo fácil, tú estabas segura, era conveniente». Renata sintió el cuerpo volverse de piedra por un instante. No lloró, no alcanzó. Su mente se fue directo a las palabras de doña Tomasa. «No te olvides de ti». Respiró, miró sus manos, el vestido, el suelo pulcro de la sacristía. «Gracias por decirme», dijo ella, con una calma que le sorprendió. Sergio torció la boca, como si todo fuera un trámite incómodo. Nadie gritó. No hubo drama de telenovela. Renata se enderezó y se quedó callada un segundo más. Luego dijo: «Entonces no hay boda». Sergio levantó las manos.
molesto. No armes un escándalo, por favor. Salimos, firmamos, luego hablamos. La gente está esperando. Renata lo miró con algo que no era odio, sino claridad. No voy a firmar mi humillación, respondió. Se quedó quieta y notó el latido en los dedos. Absorbió el golpe y se escuchó a sí misma. No me olvido de mí. Dio la vuelta para volver al templo y, en ese momento, un muchacho del equipo de sonido entró pálido a la sacristía. Se escuchó todo, dijo el técnico, como si hubiera visto un fantasma. El micro del novio estaba abierto. Todo salió por las bocinas. Renata sintió un vacío en el estómago. Sergio se puso rojo. ¿Qué dijiste?, preguntó incrédulo. El muchacho bajó la mirada. Lo siento, Lick. No me di cuenta. Al otro lado de la puerta, el murmullo se había vuelto silencio pesado. Renata entendió que ya no había nada que esconder y que, de algún modo, el universo había decidido hablar por ella. Se acomodó el velo, se limpió las manos con un pañuelo y caminó de vuelta al altar. Renata tomó el micrófono con manos firmes. El padre intentó acercarse, pero ella le agradeció con los ojos y habló. «Hoy no me caso», dijo. «Clara, no me caso porque el respeto viene primero, y el respeto empieza por una misma». Nadie respiró. Doña Tomasa, desde la primera fila, levantó la barbilla como si estuviera sosteniendo un puente entero. «Les agradezco haber venido. Pueden pasar al salón a comer si quieren. La comida ya está pagada, pero yo me elijo a mí». Hubo un silencio largo, y luego unos cuantos aplausos tímidos que se hicieron más grandes, como cuando la lluvia empieza a tomar ritmo. Sergio intentó hablar, pero la voz se le quebró en el orgullo. Renata cruzó el pasillo ahora sin música ni coro. La gente se abrió con cuidado, como respetando una procesión distinta. Nadie la tocó, nadie la detuvo. El día estaba radiante. El sol le golpeó la cara, y por primera vez se sintió a salvo. Afuera, en el atrio, el aire le supo a menta. Sergio salió detrás, sin saber qué decir. Un par de amigos lo rodearon. Él movía las manos, ofrecía explicaciones. Renata no escuchó. Caminó hacia la banqueta de siempre, la que conocía desde niña. Doña Tomasa la alcanzó y la abrazó fuerte. «No pasa nada que no podamos cocinar juntas», dijo, como si la vida pudiera arreglarse con un guiso lento. Renata sonrió con los ojos húmedos. «No pasa nada», repitió. De regreso, la casa se volvió puerto. Doña Tomasa puso agua para el té de hierbabuena. Renata se quitó el velo, se aflojó el vestido, se sentó en la mesa donde tantas veces habían hecho cuentas, listas del mandado, sueños como garabatos. «¿Qué hice?», preguntó no como duda, sino como curiosidad de quien mira su propio mapa. «Elegirte», contestó doña Tomasa. Renata apretó una concha entre los dedos. No tenía hambre, pero tenía ganas de sentir algo suave. Pensó en las risas de la gente, en los cuchicheos que vendrían, en las historias torcidas. «Que digan lo que quieran», dijo la tía abuela, leyendo su inquietud. «Los que importan ya saben la verdad». Las redes se llenaron de versiones. Unos la llamaron valiente, otros exagerada. Hubo quien dijo que todo había sido un show para hacer virales. Renata apagó el celular y se refugió en la cocina. Hornear era su manera de orar, medir, amasar, esperar. El pan inflándose en el horno le recordó que el tiempo también cura con calor y paciencia. Comenzó a abrir la panadería que había soñado con doña Tomasa desde años atrás, pero que siempre posponía por ahorrar, por miedo, por la idea de que una vida compartida llegaría primero. Ahora la vida le había roto el guión. Pidieron un permiso sencillo, levantaron cortinas, pintaron las paredes con cal y letreros a mano. «Pan y café Renata», decía la fachada. Una tarde, cuando el olor a bolillo recién hecho se trepaba por la calle, Sergio llegó con flores. «Vengo a pedirte perdón», dijo, serio, casi convincente. «Dije cosas que no quería decir. Estaba bajo mucha presión. Me equivoqué». Renata lo escuchó tras el mostrador. Puso las flores en un vaso sin agua. «No fue presión, fue tu verdad», respondió. Sergio se mojó los labios. «La neta, yo escuché que te iba a caer una herencia. Me lo dijo gente cercana. Me confundí». Renata arqueó una ceja. «Qué curioso», dijo. Él insistió. «Podemos empezar de cero». Ella negó, con tristeza pero sin rencor. «Yo ya empecé de cero, y no te necesito para eso». Esa noche, en la sala, con la luz baja y la tele sin sonido, doña Tomasa soltó el secreto. «Mi niña,
Yo corrí el rumor de la herencia, dijo sin dar rodeos. Renata abrió los ojos, desconcertada. ¿Cómo que tú? La tía abuela asintió. Quería ver qué traía ese muchacho por dentro. Se me hace que el oro falso jala a los que traen hambre de oro. Renata tardó unos segundos en procesarlo. Nunca hubo herencia, dijo, como pidiéndole al mundo que confirmara lo obvio. Nunca, contestó doña Tomasa. Solo la que tú te hagas con tus manos y tu paz. Renata se quedó en silencio largo. Sintió el coraje breve de la trampa y enseguida la comprensión profunda del cuidado detrás. La verdad acomodó las piezas. No fue solo que Sergio despreciara su cuerpo con crueldad, fue que la supuesta fortuna lo empujó a quitarse la máscara sin pudor. El micrófono abierto no fue destino caprichoso, solo fue una lámpara apuntando al monstruo que ya estaba ahí. Renata respiró mejor, no por el chisme, sino porque supo que no se traicionó a sí misma. Decidió no contar lo de la herencia a nadie, no por miedo, sino porque entendió que algunas verdades se honran con silencio y trabajo. La panadería siguió creciendo de boca en boca. Llegaban clientas con historias de parejas que las reducían, vecinos que tiraban comentarios sobre cuerpos ajenos, jefes que usaban el peso como arma. Renata escuchaba con una taza de café espumoso y una paciencia que no parecía de este mundo. Una madrugada, cuando el horno descansaba y la calle era un hilo de perros lejanos, Renata escribió una carta para ella misma. No eres un plan de emergencia, anotó. No eres premio de consolación, eres casa y eres camino. Guardó la carta dentro del recetario donde tenía las medidas de la concha perfecta y del panqué de naranja. Se prometió leerla cada vez que el espejo se le volviera juez. Al terminar, pegó en la pared un letrero dibujado a mano. Aquí se vende pan y también respeto. Le pareció cursi por un segundo, pero después recordó el altar y la sacristía y el micrófono encendido. Se quedó. La panadería se volvió un pequeño refugio. Mujeres y hombres llegaban no solo por el pan, sino por una pausa. Renata no daba consejos de cajón. Decía cosas simples. No te hables feo. Si te duele diario no es amor. Date chance de volver a empezar. La gente se iba menos cargada. La caja registradora sonaba discreta. No se hizo rica, pero pagaba la renta y el gas sin apretar los dientes. En un cuadernito junto a la caja, Renata anotaba frases que escuchaba y que la tocaban. Mi abuela me dijo que el cuerpo es herramienta, no adorno. Mi amigo dice que la ternura no es debilidad. Mi hija me pidió que me quisiera tantito. El cuaderno creció como una levadura lenta de comunidad. En una feria de barrio, donde Renata llevó una mesa con panqués y galletas, conoció a Emilio. No era misterioso ni retador. Era un tipo de ojos tranquilos que vendía discos usados y arreglaba radios viejos. ¿Está bueno ese pan de elote?, preguntó con una sonrisa timorata. Pruébalo, dijo Renata, cortando un trozo. Platicaron de música, de perros callejeros que adoptaban familias, de la vez que a él le dijeron, no das el perfil en un trabajo por no tener cuerpo de vendedor. Emilio no miró el cuerpo de Renata como un asunto a resolver, la miró como quien mira una historia. Se vieron otras 3 veces, sin prisa. Nadie prometió montañas, pero caminaron por el mismo camellón con gusto. Sergio intentó limpiar su imagen en redes. Publicó videos donde decía que todo había sido un malentendido, que alguien lo había tendido, que era víctima. Algunos le creyeron, otros no. Renata no entró en la pelea. Mi paz es más cara, decía, acomodando una charola. Cuando alguien le preguntaba, respondía con 3 palabras. Lo escucharon todos. Un día llegó al local una mujer joven con los ojos tristes. ¿Usted es la novia que dijo que no?, preguntó. Renata dudó un segundo y luego asintió. La muchacha sonrió apenas. Gracias, dijo. No explicó nada más. Compró 2 conchas. Dejó pagado un café para quien llegara sin dinero y se fue. Renata entendió que su historia había rebotado en otras paredes y de algún modo había aligerado otras espaldas. Una mañana fresca, Renata subió la cortina de la panadería y dejó que entrara el aire del barrio. El letrero en la pared, hecho con plumón, seguía ahí. Aquí se vende pan y también respeto. Llegó doña Tomasa con flores del mercado. Para el mostrador, dijo. Emilio pasó a saludar y dejó un radio arreglado para la cocina, para que amase con música. Renata se miró en el vidrio de la vitrina.
No vio una novia plantada ni una víctima de chismes. Vio a una mujer que no se olvidó de sí. Sirvió los primeros cafés, abrió la caja, encendió el horno. Afuera, el día empezó en serio. Adentro, el pan creció con calma. Y aunque nunca hubo herencia alguna, Renata entendió que la dignidad era la única fortuna que nunca se agota. En silencio, le dio las gracias a la vida por haberle enseñado a decir no a tiempo y a decir sí sin miedo, cuando la paz tocaba la puerta. Epílogo. El rumor del horno se volvió el ritmo de los días. A veces, cuando todavía era de noche, Renata despertaba con la idea de que alguien la llamaba desde la puerta. No era nadie, era el recuerdo de la iglesia, del micrófono y del silencio que vino después. Ese eco ya no dolía como antes, solo le avisaba que estaba viva y que había escogido su camino sin deberle explicaciones a nadie. La panadería siguió creciendo sin prisa. Le pusieron un banco nuevo junto al ventanal para que la gente se sentara a leer o a esperar el pan que sale a la segunda vuelta. En el letrero de "Aquí se vende pan y también respeto", aparecían de vez en cuando notas chiquitas pegadas con cinta. Gracias por escuchar. Hoy me animé a decir que no. Regresé a la escuela. Renata las guardaba en una caja de galletas de lata, convencida de que el cariño también se colecciona. Doña Tomasa, testaruda y dulce, mantenía la costumbre de traer flores del mercado. Unas veces eran margaritas, otras alcatraces, cuando el bolsillo lo permitía. Decía que a la masa le sienta bien ver belleza. El pan escucha, repetía, como quien revela un secreto. A Emilio le daba risa, pero lo decía en serio. Si el pan escucha, le voy a poner un radio con boleros para que salga más romántico. Y de veras dejó un radio viejo pero reluciente en la repisa. Lo había arreglado con paciencia de relojero. Cada mañana lo encendían bajito, y la voz de un locutor hablaba de tránsito, de clima y de un par de canciones de antes. El barrio, con todo y baches, parecía avanzar en cadencia. Renata abrió una libreta nueva, más grande que el cuaderno de frases de la caja. En la portada escribió: "Recetario de panes y de cosas que sanan". No era un libro formal, tampoco un diario. Era un híbrido. Una página con la fórmula de la concha vainilla, otra con el recuento de una plática que le dejó memoria, otra con un dibujo simple de doña Tomasa enseñándole a amasar con la palma, no con los dedos. A veces el recetario se manchaba de harina y eso le daba gusto. Nada que no esté manchado sirve en una cocina, pensó. Emilio fue ocupando un lugar natural, sin empujar. Venía por las mañanas a tomar café, se ofrecía a cambiar un foco, a ajustar una pata coja del mostrador, a darle grasa a la puerta que rechinaba. Renata aprendió a mirar esas cosas como declaraciones suaves. Hay gente que te arregla el día sin ruido, nomás aflojando tornillos que una ha dado por perdidos. Cuando se quedaban solos hablaban de lo que cada quien no quería repetir. Emilio contó de una relación donde lo hacían sentir poco. Renata admitió que todavía temblaba cuando alguien hacía bromas sobre cuerpos. No se prometieron curarse, nomás acordaron no herirse. Un domingo organizaron en la banqueta el primer trueque de historias. La idea nació una tarde cualquiera. Una clienta joven dijo que quería aprender a hornear, pero no tenía para pagar un curso. Renata le propuso que, a cambio de unas horas ayudando a lavar charolas, la muchacha le contara cómo armó sola su solicitud de beca para la prepa abierta. Se hizo la luz. En el trueque de historias, cada quien llevaba algo que sabía. Una señora enseñó a tejer bolsas con hilo macramé. Un señor compartió cómo arreglar una fuga simple. Una chava, recién egresada, explicó cómo pedir ayuda psicológica en la clínica sin morir en el intento. Renata cerró la tarde con una tanda de panqué de naranja y la receta escrita a mano. «Saber se comparte», dijo, y la frase se quedó flotando sobre la banqueta como un toldo. Sergio, en cambio, desapareció del barrio durante meses. Alguno que otro conocido lo mencionaba de vez en cuando, como quien habla del clima. Dicen que anda trabajando en ventas por otra zona. Dicen que anda subiendo videos y que sí le creen. Dicen que le da pena pasar por aquí. Renata no guardaba rabia, tampoco perdón forzado. Cuando su nombre salía, ella respondía con un «Ojalá encuentre su paz», que no era pose sino límite. Entendió que también es respeto no hacer hogar del rencor.
Lo dejó detrás como se deja un par de zapatos que ya no sirve, sin ceremonia, sin marchas, nomás con la certeza de que caminará mejor descalza por un rato. Con el tiempo, la panadería se volvió un punto de encuentro para cosas chicas que resultaron grandes. Un vecino, cortito de dinero, pasaba cada noche por lo que se quedaba del día. «Pa' mi cena y pa' 2 tortas mañaneras», decía. Renata comenzó a apartarle una bolsa sin que él la pidiera. Un par de estudiantes iban a leer en voz alta poemas de autores latinoamericanos. Doña Tomasa, que no se las daba de poeta, decía que algunos versos le sabían a atole caliente. A Emilio, en cambio, le gustaban los que tenían tono de carta, como si alguien te hablara bajito desde otra mesa. Un martes con viento bravo, doña Tomasa amaneció con tos pesada. Renata la arropó en el sillón, le midió la temperatura y fue por un té de jengibre con miel. La tía abuela la miró con ojos de niña traviesa. «No me vayas a llevar al doctor por cualquier cosita», dijo. Renata sonrió. «Te llevo por las cosotas y por las cositas, porque te quiero mucho y porque no quiero sustos». La consulta fue corta. Bronquitis leve, reposo, jarabe, líquidos. Doña Tomasa se quejó, pero obedeció. A las 2 semanas, estaba otra vez escogiendo flores en el mercado, como si el cuerpo le hubiera dicho que todavía faltaban meses por regar. Renata comenzó a impartir un taller que no se llamaba taller. Lo anunció con un papel pegado en el cristal. Viernes, 7 de la noche, conversatorio de cuerpos y palabras. No había sillas especiales ni micrófonos, solo un círculo de bancos y un mantel con café y pan. La regla era simple: nadie opina del cuerpo de nadie. Si alguien se equivocaba, se corrigía con cariño. En una de esas noches, una señora de trenzas plateadas dijo que llevaba 30 años sin comprarse un vestido que le gustara por no tener cuerpo pa' eso. Renata le contó del día de la sacristía como si fuera noticia vieja y nueva a la vez. «No me salvé por estar flaca ni por estar gorda. Me salvé por escucharme», dijo. La señora lloró un ratito y a la semana siguiente llegó con un vestido azul marino que le quedaba como abrazo. Ese día, el pan salió más esponjado. «El pan escucha», repitió doña Tomasa triunfante. El recetario creció en páginas y también en dirección. Una tarde, Renata se sentó con Emilio y doña Tomasa y les propuso convertirlo en un librito de barrio, de esos que se venden baratos a la salida del metro. «No quiero hacer un manual, quiero una mezcla de recetas y relatos de la gente que viene, que cada concha tenga su historia y cada historia su taza de café», dijo. Emilio se ofreció a diseñar el interior con tipografías claras. Un vecino, que trabajaba en una imprenta humilde, les hizo precio. Lanzaron 100 ejemplares. Se agotaron en 2 semanas. En la segunda edición, añadieron una página. «Si no puedes pagar, llévatelo y luego traes tu historia». La frase «trae tu historia» movió algo. Llegaron jóvenes que jamás se habían sentado a escribir más de un mensaje. Renata les decía: «Escribe como hablas. No te preocupes por comas. Ya luego arreglamos. Lo importante es que te salga la voz». Hubo textos brevísimos y otros de varias páginas. Uno hablaba de la primera vez que un papá abrazó sin decir nada. Otro, del miedo a tomar el camión de noche. Otro, de la fortuna que es tener una vecina que te presta la plancha y escucha tus chismes. A Renata le gustaba que esas historias terminaran oliendo a pan, para que cuando se lean se coman, decía, medio en broma, medio en serio. Emilio un día la miró con una emoción guardada. «Me invitaron a un programa local de radio, de esos comunitarios, para contar lo del librito», dijo. «Quieren que vayamos tú y yo». Renata se puso nerviosa, pero aceptó. El día de la entrevista, el conductor los recibió con naturalidad de patio. Preguntó por el letrero del respeto, por el trueque de historias, por la primera edición. Renata habló como en su cocina, sin prisas ni adornos. «No estoy inventando nada. Nomás abrí la puerta para que la gente se sintiera segura de hablar y comprar pan», explicó. En la cabina olía a cable viejo y a café recalentado. Todo estaba en su sitio. Esa misma semana, alguien tocó la puerta de la panadería antes de abrir. Era un maestro de secundaria de la colonia de Junto. Traía bajo el brazo una carpeta cerrada con liga. «Yo escuché la entrevista», dijo. «Mis alumnos andan duros con el tema del cuerpo y la burla. ¿Se animan a ir a platicar?». Renata se quedó callada un segundo.
Miró el horno, miró la libreta, miró a doña Tomasa acomodando flores. Nos animamos, contestó. La primera visita a la secundaria fue una prueba de nervios. Chavas y chavos, algunos con mirada retadora, se acomodaron como quien espera un sermón. Renata comenzó con una anécdota aparentemente pequeña. Una vez, en el mercado, una señora le dijo: «Te verías más bonita si bajaras tantito de peso». Preguntó en voz alta qué pasaría si todos dejaran de comentar sobre cuerpos ajenos por un mes. Hubo risas. Luego, silencio. Un morro levantó la mano y dijo: «Yo me siento flaco y me dicen palito. Ya no sé si lo dicen de carrilla o pa' lastimar». Otro comentó que no se quitaba la sudadera ni con calor. Una chava reconoció que ella también había dicho cosas feas. No hubo lecciones moralistas, solo preguntas. Al final, Renata cerró con una frase que ya traía de casa: «Lo que no quieres oír sobre ti, no lo digas de otros». Se quedaron a dar un taller de pan rápido sin horno, tortillas dulces a la plancha. El salón olió a anís y azúcar. Un prefecto gruñón asomó la cabeza y, sin querer, sonrió. En la colonia, la paciencia provocó otra cosa. Cuidar se volvió costumbre. Alguien inventó una alacena solidaria en la esquina, una caja de madera donde la gente dejaba arroz, frijol, azúcar, y quien necesitaba tomaba sin pena. Renata donaba pan del día ahí. Un letrero pintado a mano decía: «Toma lo que necesites, deja lo que puedas». No había candado, había confianza. Hubo uno que otro abuso, como pasa en todos lados, pero el balance fue generoso. «La confianza se contagia», dijo Emilio, y Renata anotó la frase en el recetario, a un lado de la receta del pan de yema. Pasó un año del «no me caso» sin que nadie hiciera cuentas. Cuando cayeron en cuenta, organizaron una especie de fiesta chiquita, sin nombre rimbombante. Doña Tomasa llevó un pastel sencillo con betún de limón. Emilio consiguió unas lucecitas para el toldo. La gente del barrio llegó sin invitación formal. Era su lugar. Alguien puso música y por primera vez, Renata bailó en su propia banqueta. Bailó sin corsé, sin sostener el vientre, sin pedir permiso. Estaba contenta, no por haber ganado una batalla épica, sino por estar al centro de su propia vida. La dignidad no hace ruido, pero cómo alumbra, pensó. Esa noche, camino a casa, Emilio se atrevió a tomarle la mano con una delicadeza que no pedía nada más. «¿Qué sientes?», preguntó. Renata tardó en responder. «Que por fin mi cuerpo está de mi lado», dijo. Él no supo qué decir, así que repitió: «Qué bueno». Y con eso bastó. Con el tiempo, Renata recibió un mensaje inesperado. Era de la iglesia donde casi se casó. El padre nuevo, porque al anterior lo habían mandado a otra parroquia, escribió con humildad. Quería invitarla a un conversatorio comunitario sobre palabras que curan y palabras que hieren. Decía que la iglesia debía aprender a escuchar lo que pasó, no para exhibir a nadie, sino para no repetir violencias bajo techo sagrado. Renata dudó. Volver a ese templo podía remecer memorias que ella ya tenía dobladas. Se dio 2 días y aceptó, con una condición: que fuese un diálogo abierto y que el micrófono estuviera, ahora sí, controlado. Rieron por la ironía. El día del conversatorio, la iglesia se veía distinta. Más luz natural, menos protocolos, un par de carteles con frases aprendidas del barrio. No opinar del cuerpo ajeno es acto de amor. La vergüenza no es medicina. Renata habló desde una silla cerquita del altar, no desde el púlpito. Contó lo que ya había contado, pero esa vez remarcó algo que a veces se olvida. Yo no soy heroína. Yo solo tuve la oportunidad y el apoyo para decir no. No todas pueden. Por eso, a las que no pueden, hay que creerles, acompañarlas y no juzgarlas. La gente escuchó de veras. Al final, una señora mayor se acercó y le tomó las manos. Yo me casé con miedo y me quedé con miedo muchos años. Me da gusto que tú no, dijo, sin lágrimas, con una paz austera. Renata la abrazó como se abraza el pasado cuando por fin entiende que ya no manda. Emilio seguía con sus reparaciones de radios, pero ocurrió algo. Un taller comunitario de electrónica básica comenzó a juntarse los sábados en el local de al lado, un estacionamiento que el dueño prestaba si no había coches. Se enseñaba a arreglar cables, a cambiar fusibles, a no botar aparatos que todavía tenían vida.
A Emilio le brillaban los ojos cuando un chamaco lograba encender un estéreo muerto. No todo lo roto se tira, decía. El eco de esa frase en la panadería era natural. La masa que no sube a veces se convierte en otra cosa, y esa otra cosa también alimenta. La salud de doña Tomasa, con sus años a cuestas, tuvo un susto serio una mañana de invierno, un mareo fuerte, una caída chiquita. Nada grave, dijo el médico, pero hay que cuidarla con más calma. Renata sintió el miedo antiguo, ese que te aprieta el estómago como un puño. Eso la obligó a organizar mejor el trabajo. Contrataron a Mar, una muchacha que había aprendido a hornear en el trueque. Pusieron horarios más humanos, renunciaron a la idea de abrir diario y adoptaron el descanso de los lunes. Doña Tomasa protestó, pero en el fondo agradeció el permiso de dormirse tantito después de comer. En esos días de ajustes, llegó una carta con sello del municipio. Era una invitación a participar en la Feria del Pan y la Palabra, un nombre que le pareció raro, pero que sonaba a ellas. Un grupo de bibliotecarias y promotoras culturales había escuchado del librito y del letrero, y querían que Renata diera una charla y montara un puesto. La feria se haría en el parque principal, con sombra de jacarandas, lecturas en voz alta y stands de panes de toda la región, campechanas, teleras, hojaldras, pan de pulque. Renata aceptó y se puso nerviosa. A Emilio le pidió construir una mesita plegable. A Mar la ascendió a jefa de horneado para esa semana. A doña Tomasa le encargó la decoración. Lo tuyo son las flores. El día de la feria se mezclaron carreras con risas. Renata presentaba la historia de la panadería no como un negocio, sino como una sala grande con horno donde cabían historias. Gente de otros barrios se acercaba a comprar conchas y a tomarse fotos debajo del letrero portátil que decía «Pan y respeto». Una señora le preguntó si franquiciaría. Renata dijo que no, que prefería replicar el espíritu. «Si quieres, yo te ayudo a poner un letrero así en tu lugar y te paso recetas. Lo único que pido es que sea de veras». La señora se emocionó. A la semana siguiente, Renata recibió por mensaje la foto de un minicafé que había colgado el mismo letrero. No había afán de marca. Había ganas de multiplicar lo que funcionaba. Esa noche, después de la feria, Renata se sentó en el piso de la cocina, espalda contra la pared, y respiró hondo. Caminó la vista por lo que era suyo, la batidora que heredó de una vecina, la mesa con marcas de cuchillo, el radio de Emilio, el florero de doña Tomasa, el pizarrón con pendientes de harina y azúcar. Agradeció en silencio. No estaba en un castillo ni estrenaba coche, pero se sabía en una casa amada. Cerró los ojos y se dijo sin grandilocuencia, «Estoy bien». Hubo un último cabo suelto que la vida, que es curiosa, quiso amarrar. Una tarde, Sergio apareció de nuevo, esta vez sin flores ni discursos. Esperó su turno como cualquier cliente y pidió un café negro y un bolillo con mantequilla. Renata lo escuchó con atención común. Cuando él tuvo el plato enfrente, habló bajito. «Vine a decirte algo. No vengo a pedirte nada. Vine a decir que fui cruel y cobarde. Ya me lo dijeron todos, pero ahora me lo digo yo. No busco que me perdones. Nomás necesitaba decirlo sin cámaras ni pretextos». Renata asintió sin prisa. «Gracias por decirlo», respondió. No se abrazaron ni se dijeron adiós ceremonioso. Sergio pagó, dejó el cambio exacto en la charola y se fue. El aire no cambió. El pan siguió creciendo. Renata sintió que una hebra del tejido dejaba de tensarse. No era redención, era un cierre decente. A los meses, llegó una carta sin remitente. Dentro, una página arrancada de un cuaderno, con letra nerviosa. Ese día en la iglesia, yo era uno de los que se rieron. No me reí por maldad, me reí por no saber qué hacer. Luego entendí que la risa también hiere. Fui al conversatorio en la iglesia. Gracias por poner palabras donde yo solo tenía ruidos. Renata guardó la carta en la caja de galletas. La vergüenza también puede aprender, escribió a un lado en el recetario. El conversatorio de cuerpos y palabras se replicó en otras colonias. A veces Renata podía ir. A veces mandaba el librito y una nota con cariño. Nunca pretendió dirigir nada. Prefería ver cómo cada lugar encontraba su propio tono. En una colonia al sur, cambiaron la forma del círculo y pusieron sillas de colores. En otra, lo hicieron en la cancha de básquet en domingo por la mañana. En otra,
Alguien propuso un buzón de silencios, papeles doblados con cosas que la gente llevaba guardadas. No se leían en voz alta, se guardaban en una caja y al final se quemaban con cuidado. Renata leyó esa idea y quiso abrazar a quien la inventó. En la panadería, los lunes de descanso se volvieron sagrados. Renata y Emilio los usaban para caminar sin prisa, para visitar parques, para meterse a museos gratuitos donde el guardia sonríe porque casi nadie va. Algún lunes fueron al zoológico y se quedaron largo rato frente a las jirafas. «Me gusta su calma», dijo Renata. «Me gusta que no pidan permiso para ser altas», dijo Emilio. Rieron por la imagen. En otro lunes tomaron un autobús a un pueblito con fama de buen pan de feria. Se trajeron ideas para una rosca de anís y canela que, con el tiempo, se volvió favorita de la colonia. Doña Tomasa, con sus achaques y su energía caprichosa, comenzó a dictar sus memorias culinarias. «No son recetas, son pasaditas de mi vida», aclaró. Renata grababa con el celular y luego transcribía en la libreta grande. «La primera vez que me pagaron por mis gorditas tenía 14 y me compré una blusa verde que me duró 10 años. Un señor me dijo una vez que la mano de una mujer triste no saca pan. Yo le respondí que la mía saca pan aunque esté llorando. Y salió más sabroso. A la masa no se le mete prisa, nomás se le acompaña». Esas frases terminaron en la tercera edición del librito, en un capítulo llamado La abuela Tomasa y otras sabidurías. Una tarde, mientras barría la banqueta, Renata pensó en su yo de hace tiempo, la que caminaba hacia el altar con un corazón ordenado y una esperanza grande, la que escuchó la frase que la quiso hacer chiquita, la que se quedó recta. No juzgó a esa Renata ni la trató como otra persona. Se agradeció a sí misma por haber sostenido el cuerpo en ese pasillo, por haber dicho no, por haber creado espacio para cientos de síes distintos que llegaron después. Ese día, al cerrar, escribió una última nota en la pared de atrás, donde solo el equipo la veía, junto al reloj y la lista de limpieza. Si un día la prisa nos gana, regresemos al fuego bajo. Si un día se nos olvida el respeto, cerramos y recordamos por qué abrimos. Si un día la vergüenza quiere mandar, le damos pan y la sentamos a escuchar. Nadie lo vio como un manual, sino como un pacto. La vida siguió siendo lo que es, mezcla de días ligeros y días pesados, de hornos que funcionan perfecto y hornos caprichosos, de clientas puntuales y de semanas flojas. Pero algo quedó fijo. Renata ya no vivía esperando que otro nombrara su valor. Lo sabía de memoria, como se sabe la receta que has repetido tantas veces que ya no necesitas verla, pero la abres de todos modos por gusto, y cada vez sale un pan distinto, porque la harina cambia, el clima cambia, una cambia, y sin embargo el olor que llena la cocina sigue siendo casa. Una noche de lluvia fina, Renata y Emilio se quedaron tarde limpiando. La ciudad sonaba lejana, como si alguien estuviera girando un dial. Cuando terminaron, se quedaron en silencio, escuchando el golpecito del agua en la lámina. Emilio la miró con esa mezcla de ternura y risa que se le daba tan fácil. «¿Te imaginas si nos hubiéramos conocido antes?», preguntó. Renata negó con la cabeza. «No, teníamos que llegar con nuestros golpes puestos. Si no, a lo mejor no nos reconocíamos». Apagaron las luces. Antes de bajar la cortina, Renata miró una vez más el letrero que ya formaba parte del paisaje. «Aquí se vende pan y también respeto». Era sencillo y enorme. No necesitaba focos ni marcos. Había encontrado otros muros donde colgarse, otras manos que replicarían la frase a su modo. Sonrió, giró la llave. La noche olía a pan guardado y a promesa tranquila. Al día siguiente, muy temprano, mientras se mezclaba la primera tanda de masa, Renata sacó del recetario la carta que se había escrito aquella madrugada de cansancio y fe. La releyó despacio. «No eres un plan de emergencia, no eres premio de consolación, eres casa y eres camino». La dobló con cuidado, le dio un beso en el papel, un gesto suyo, secreto, y la volvió a guardar. Después miró sus manos, firmes, con harina en las líneas. Acarició el borde del tazón. «A trabajar», dijo, «porque a veces el final más hermoso es seguir, y porque desde aquel día, el mundo alrededor puede ser ruidoso, cruel o distraído, pero en la panadería caben los silencios que curan, la risa que no hiere
y el pan tibio que, sin preguntar nada, te recuerda que mereces estar en paz. Y eso, en el tamaño de una concha, en el color de una rebanada, en el aroma del horno, también es una forma de amor.